agradecer al Señor y me uno a los aplausos de la Pascal, porque la oración de Arturito puedo ver la obra del Señor que va transformando, que va cambiando, que va haciendo en nuestras vidas un hombre diferente y distinto. Seguimos teniendo fallas, seguimos fallando, nos caemos, nos equivocamos, pero también Dios nos alienta y nos levanta. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Le voy a pedir a Tati que se acerque a un micrófono para que ella pueda darle lectura a los versos del 4 al 9. Vamos a pedirle también a los chicos que desde ya pongan ya la diapositiva mientras buscan la palabra del Señor. Hoy Dios nos va a hablar de una gravedad invertida que podemos encontrar en estos textos, 5 versículos que el Señor nos va a hablar hoy día. Hechos capítulo 17, versos 4 al 9. Si lo ha encontrado, le vamos a pedir a nuestra hermana Tatiana que le dé lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Audio para la Tati. Amén, dice así. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Amén. Amén. Dios sea bendiciendo a nuestra hermana Tati y a cada uno de nosotros que hemos leído la palabra del Señor. El domingo pasado comenzamos nuevamente con Hechos capítulo 17 y vimos los 3 primeros versículos, si se recuerdan. Hablamos de las 3 ciudades que se visitan en este libro, en este capítulo, que es Tesalónica, Berea y Atenas. Aunque nos detuvimos en Tesalónica, ciudad vibrante, comercial y estratégica para la propagación del Evangelio, vimos a un Pablo persistente, ¿se recuerda? Que durante 3 días de reposo consecutivo, eso quiere decir durante 3 semanas, él estuvo enseñando en la sinagoga, debatiendo, exhortando, razonando sobre las escrituras para demostrar que en las escrituras y que de quien hablaban eran del Mesías, o el Mesías que esperaban los judíos era el Cristo. ¿Se recuerdan? Que tenían que padecer, y les explicaba a ellos que Cristo tenía que padecer para poder hacer lo que la Escritura decía. Pero también al padecer, también la Escritura nos muestra que Él resucitó de los muertos. Amén. Con esto pudimos ver lo importante y la urgencia de la centralidad del mensaje en Cristo, y que nunca se deben negociar las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Y por qué esto es tan importante? En un mundo, en una sociedad donde incluso en las iglesias hoy se ha cambiado el mensaje. Conversábamos con nuestro obispo y algunos directores y nos contaban cosas que suceden en Santiago solamente. Y nos hablaba de un hombre que hace un tiempo atrás lo escuchaba hablar de la honra y que hay que honrar y darle honra a honra. Y era uno de los que en el púlpito hoy en día está esparciendo harina en la cabeza de las hermanas para que ellas reciban una bendición como especial
y les esparce harina, les amasa la cabeza, no como si estuviera amasando pan, para que ellas puedan tener una bendición especial. Y no solo eso, sino que ese mismo varón, ese mismo hombre, dice, me contaban ahí, decía que tomaba agua y se la esparcía a la congregación, como diciendo, ese es el rocío del Espíritu, reciban el rocío del Espíritu. ¿Se imaginan a su pastor tomando agua y tirándoselas de aquí hacia allá? ¿Qué aberración más grande? Pero esas iglesias están llenas. Las personas asisten constantemente porque quieren oír una novedad de vida, quieren oír un evangelio que no tiene cruz, quieren oír una verdad que no es relevante en el evangelio, una verdad que no les importa a ellos, pero si es nuevo, eso queremos oír, queremos escuchar. Y no queremos estar donde se nos lleve cada vez más a Cristo. Por eso lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Silas, lo que discutía con aquellos hombres es tan importante, porque Cristo debe ser la centralidad de nuestro mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas como la centralidad de quien predicamos y exhortamos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? No avanza, pero ustedes aváncenlo. No sé qué pasó. Y tiene... Avance, Eduardo, no sé quién está controlándolo. Esto nos lleva a que la palabra de Dios nunca es neutral. Quisiéramos que fuera neutral. Quisiéramos que continuara una línea recta. Mira, ahora ha pasado de largo. Quisiéramos que continuara una línea recta. Pero cuando el evangelio se predica con fidelidad, con convicción y con urgencia, siempre genera respuesta. Y esta genera, y la palabra de hoy que hemos leído, nos genera dos respuestas. Produce fe y transformación o produce resistencia y agitación. Hoy vamos a continuar en los versículos 4 al 9. Vamos a ver qué pasa cuando las verdades que Pablo defendió en el debate comienzan a echar raíces en los corazones de aquellos que quieran escuchar. Y cómo la reacción de la ciudad nos muestra una realidad ineludible. Si hay algo que es verdadero, cuando tú y yo escuchamos la palabra debe empezar a hacer raíz en nuestros corazones. Recuerde que no basta solo con saber intelectualmente. La palabra tenemos que hacerla pasar a nuestro corazón, porque cuando está aquí en nuestro corazón, permanece para siempre en nuestras vidas. Amén. El verdadero evangelio siempre altera el status quo. Por eso lo que vamos a ver hoy que ocurrió en la ciudad de Tesalónica nos desafía en este momento de nuestras vidas a pensar cuál debe ser el impacto de nuestra fe en medio de una sociedad que se resiste a la verdad. Amén. ¿Quiere ver conmigo usted eso? ¿Cuál? Dice la pregunta. ¿Cuál debe ser el impacto de nuestra fe en una sociedad que se resiste a la verdad? Porque nosotros tenemos fe, creemos en Dios, confiamos en Cristo, pero eso debe impactar. Amén. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Una comunidad improbable. Lo primero que empieza a ocurrir es una comunidad improbable. El verso 4 nos dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Estos algunos eran judíos que se convirtieron. Las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica indican que era una iglesia compuesta principalmente de gentiles, porque continúa el verso diciendo, y de los griegos piadosos un gran número. Ahí están los griegos piadosos, que eran los temerosos de Dios. Recordemos que eran los prosélitos de la puerta, aquellos que se hacían, que eran gentiles, querían ser judíos o querían escuchar la palabra del Señor, como Cornelio, que asistían a las sinagogas, creían en Dios, oraban a Dios, ofrendaban a Dios, que no fueron circuncidados.
Ellos eran los gentiles, los prosélitos de la época. Pero también la Escritura nos dice que habían unas mujeres nobles y no pocas, ¿ya? Que eran figuras, como eran nobles y no pocas, eran figuras de influencia que simpatizaban con la verdad. A diferencia de las mujeres principales de Hechos 13:50, ¿se recuerdan de Hechos 13:50? De la ciudad de Antioquía de Pisidia, que fueron movidas para oponerse a Pablo, aquí en Tesalónica, simpatizaban con el Evangelio. Como estas mujeres se convencieron que la enseñanza del Antiguo Testamento era muy superior a los oráculos de los dioses que ellas servían anteriormente, ahora también se convencen de la verdad del Evangelio. Estas mujeres nobles, estas mujeres no eran judías, eran mujeres que habían oído del Dios del Antiguo Testamento. Y así como Ruth en su momento le dijo a Noemí, yo quiero, ese Dios será mi Dios. Tu nación será mi nación. Así como lo había hecho Ruth hace muchos años atrás. También en ese tiempo existían mujeres que también querían lo mismo. Querían servir a ese Dios maravilloso que les habían hablado los fariseos, primero los judíos, en las sinagogas, y luego que Pablo les hace ver de ese Mesías que tenían que ellas aceptar a Jesucristo en su corazón. El Evangelio derriba barreras culturales, raciales y de género. La iglesia desde sus inicios fue diseñada para ser una comunidad diversa, unida únicamente por la fe en Cristo. Si se da cuenta, en cada uno de los círculos, judíos conversos, griegos piadosos, mujeres nobles, lo único que los une a ellos es Cristo. Es Cristo. Y si nos damos cuenta, en nuestra iglesia habemos personas de distintas ciudades, de distintos tamaños, unos más y otros más con menos y con más pelo. Pero nos une algo. Algo nos une. Y eso que nos une es Cristo. Amén. Al ver cómo personas de diferentes trasfondos se unieron a este mensaje, recordamos que el amor de Dios no tiene límites ni condiciones. A veces enfrentamos la tentación de mantenernos dentro de nuestra zona de confort. Pero este versículo nos desafía a ser valientes y a acoger que cada encuentro puede ser una oportunidad para transformar vidas y construir puentes de esperanza. Esto es poderoso para cada uno de nosotros. El Evangelio no salva solamente individuos aislados, sino que crea una nueva comunidad. Judíos, griegos y mujeres nobles que normalmente en ese tiempo no se sentarían a la misma mesa, de repente se juntan porque Cristo es su nuevo centro. Esto es maravilloso. Esto es espectacular, amados. Porque a lo mejor tú en tu vida te habías pensado que te ibas a sentar con un colocolino, con uno de la U, y se iban a juntar con otro de la Católica y con uno que anda con una fonda de Puerto Montt, a adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Te das cuenta lo que hace Cristo? Deja de lado nuestras barreras culturales, nuestros equipos que nos pueden gustar para que ganemos o perdamos, pero al que adoramos, bendecimos, el que nos une es Cristo. El que nos identifica en nuestras vidas es Cristo. Y en esta comunidad naciente de Tesalónica, judíos que estaban por un lado, griegos por otro lado, mujeres nobles por otro lado,
con culturas totalmente distintas, diferentes filosofías, vidas existentes que tenían, se estaban reuniendo solamente por Cristo, porque Cristo es el que une, Cristo es el que transforma, Cristo es el que cambia al ser humano. Amén. La aflicción nos muestra el verso 5. La anatomía de la oposición, Hechos 17:5 nos dice el verso 1. Entonces los judíos que no creían, porque también están aquellos que no creen, aquellos que son incrédulos, dice la Escritura, tenían celos. La Biblia latinoamericana la llama, ellos tenían envidia. De la misma forma como los vimos en el capítulo 13, verso 45 de este mismo libro, tenían celos porque muchos de los que asistían a la sinagoga se juntaron con Pablo y Silas. Sintieron celos de la popularidad de Pablo y Silas, donde su influencia ya no era la misma sobre los griegos y mujeres poderosas. La incredulidad, veo peor con los lentes que... La incredulidad, el celo, aquellos judíos fueron incapaces de refutar la teología de Pablo y Silas. Los líderes religiosos pierden influencia y son consumidos por la envidia. Eso provocó algo. ¿Qué provoca? Una alianza. Al carecer de argumentos bíblicos para refutar a Pablo, recurren a la fuerza. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, dice la Escritura. La Biblia latinoamericana dice, hombres malvados de la plaza pública. En la plaza se congregaban las pandillas de haraganes, hombres desocupados y ociosos. ¿Usted sabe lo que hacen los hombres que pasan desocupados y ociosos? Nada, normalmente pecan. Hablan mal de las personas porque tienen su mente ocupada, se ríen, se burlan de la gente. Pasa alguien y usted sabe lo que sucede. Incluso algunos les roban, les quitan las cosas. Tales hombres están dispuestos a hacer todo por dinero. Cada esos hombres, si le ofrecen algo, un poco de plata, son capaces de cortarle hasta la leña dura a aquellos hombres ociosos. Se nos está desarmando la cosa. La iglesia tesalónica tuvo problemas con algunos ociosos. Segunda de Tesalónica 3:11 dice, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Hasta Pablo, cuando le escribe la carta a aquellos hombres, les dice, ¿saben qué? Eso es costumbre ahí en Tesalónica, encontrar personas ociosas. Espero que nosotros no haya ningún ocioso aquí y estemos todos trabajando en la obra del Señor, trabajando y no entrometiéndonos en las cosas de los demás. ¿Amén? Hay poco amén ahí. ¿Qué hacen? Llaman a la violencia y caos. Juntan una turba, alborotan la ciudad y asaltan la casa de Jasón, buscando exponerlos al pueblo. Juntando una turba, alborotaron la ciudad. Sus motivos para causar este alboroto se debía a sus celos personales y no a la pureza de la doctrina. Y asaltando la casa procuraban sacarlos al pueblo. Jasón había puesto su casa a la disposición de Pablo y Silas. Querían buscarlos, encontrarlos y sacarlos de ahí, o llevarlos delante del gobierno de la ciudad, o sujetarlos a la violencia de la turba. Esto nos recuerda que anunciar la fe puede provocar oposición, rumores y hasta injusticias. Nos llama a hacer, a pesar de aquellas cosas que pueda provocar,
el que tú prediques del Señor, debemos ser valientes, pero también prudentes, a proteger a quienes sirven y no alimentar el odio. Si sientes miedo o confusión o buscas dirección, no estamos solos, amados hermanos. Hay consuelo en permanecer unidos, en orar y en actuar con sabiduría. Jasón lo hizo y aquellos que le acompañaron también. Los judíos de este versículo eran extremadamente celosos de su religión y de las prácticas tradicionales que habían adoptado. Debido a su celosía, envidia e incredulidad, se resistían al cambio. Estaban dispuestos a difundir la violencia y el odio en la ciudad. Esto es como contradictorio. Aquellos que decían adorar a Dios, servir a Dios, practicar las cosas de Dios, son los que tomaron a hombres malvados, perversos, de la ciudad, haraganes que no hacían nada, para hacer un alboroto en la ciudad. A veces como estos religiosos nos aferramos tanto a nuestras tradiciones nosotros, humanas, que nos cerramos a lo que Dios realmente está diciendo en su palabra. Como creyentes no debemos tener una postura defensiva impulsada por los celos. Si hay algo que a veces ha dañado a la iglesia, es cuando alguien nos quiere sacar de un error. Creemos, no, déjenme así, si yo soy así, crecí así, así me enseñaron mi abuelo, así me enseñaron mis padres, así. No, si Dios nos muestra, porque estos fariseos podían decir, oiga, nosotros venimos desde Moisés cumpliendo la ley. Nuestros antepasados sufrieron y fueron sacados, pero después nosotros nos convertimos, vinimos a Dios y no hemos dejado de practicar los mandamientos que Dios dejó a través de Moisés. No nos olvidemos que los judíos eran muy fieros a sus tradiciones, a su religiosidad. Era más importante la religiosidad, la ceremonia, la tradición, que el Dios mismo se estaba mostrando a ellos y ellos no quisieron aceptarle. Y a veces nosotros estamos de la misma forma. No es que ahora no oramos de rodillas. Es que ahora, ¿cómo? No usamos esto. ¡Buah! La tecnología. Antes era así nomás, donde el Señor me dé y ponían el dedo y como, no. Hoy día tenemos tecnología que nos ayuda para poder exponer de una manera más clara, más lúdica, la palabra del Señor. Amén. No podemos rechazar aquellas cosas. Si rechazamos cuando Dios nos quiere hablar, cambiar nuestra vida, estamos mal, estamos igual que estos fariseos. Como creyentes no debemos tener una postura defensiva impulsada por los celos, sino estar siempre dispuestos a que las Escrituras nos corrijan, nos enseñen y nos transformen en lugar de proteger nuestra propia zona de confort religiosa que muchas veces nosotros tenemos. Y aquí usted ve en la imagen la defensa del status quo, la religiosidad. Muchas veces las personas, nosotros a veces ponemos una postura defensiva impulsada por los celos y el control. Nos aferramos a tradiciones humanas, cerrando la voz de Dios cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Protegemos nuestra zona de confort a cualquier costo. Y no nos damos cuenta cuando rompemos, pasamos hacia acá la apertura de la transformación, cuando Dios quiere cambiar nuestras vidas. La fe es viva, es activa, se mueve. Tenemos disposición al diálogo, a escuchar con humildad y reflexión. Esas cosas suceden en un verdadero creyente. Dispuestos a que las Escrituras corrijan y enseñen nuestras vidas equivocadas que muchas veces nosotros tenemos. Aceptamos el crecimiento, el aprendizaje y el cambio profundo. ¿Sabe que aquellas personas que vivimos en esta religiosidad nos molestamos cuando Dios altera nuestros planes o nuestra teología estructurada? Nos molesta cuando alguien nos habla de Dios de una forma diferente a como nosotros la aprendimos.
Y eso no debiera estar en nuestras vidas. Amén. El clímax disfrazado de acusación, lo que hicieron estos hombres. El verso 7, el verso 6 culmina con algo que es tremendo. Es el clímax del mensaje. Es lo que usted y yo debiéramos tener, una compostura así. Verso 6 comienza diciendo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y sabe que no se sabe mucho de Jasón. La escritura no habla casi nada de él, excepto que era la persona que hospedaba y apoyaba a Pablo y Silas en esta ciudad. Se dice que en Romanos 16:21, cuando Pablo está haciendo las salutaciones al terminar la carta a los romanos, habla de un Jasón, pero del que habla ahí dice que es familiar. Y acá Lucas no registra que fuera familiar de Pablo. Por eso, pero de ahí no aparece nadie más, o no aparece este Jasón haciendo algo. Pero él, este hombre, ha recibido la afrenta de los problemas. ¿Y por qué ha recibido la afrenta? Porque estos hombres malvados no encuentran, estos que levantaron, no encuentran a Pablo y Silas en su casa. Entonces, como no lo encontraron, lo sacaron a él. Y a él le iban a dar duro. Lo iban a meter preso. Jasón es sencillamente uno de esos hombres o muchos héroes desconocidos, anónimos, que cumplió su parte en ayudar a esparcir el evangelio con toda fidelidad. A causa del valor de Jasón, Pablo y Silas ministraron más eficazmente. ¿Sabe, amado hermano, amada hermana, amada iglesia? A lo mejor usted y yo no recibamos mucha atención. Es más, a lo mejor en nuestro caminar recibimos más aflicciones que bendiciones que a lo mejor las personas puedan esperar. Y todo por servir a Cristo. Pero a pesar de eso, Dios quiere usarnos. Las vidas pueden cambiar gracias a nuestro valor y la fidelidad en el Señor. Ahí sí. Si hay algo que usted y yo debemos tener claro, es que a lo mejor los aplausos nunca van a ser dirigidos a tu vida. Nunca te van a agradecer algo. Nunca te van a decir gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que diste. Gracias por lo que haces. O gracias por lo que harás. Jasón, si usted se da cuenta, no aparece nada más. Él obra, él hace, él actúa, saca de sus recursos, pone su casa a su disposición. Como a lo mejor muchas veces ustedes lo han hecho. Para que hayan otros que a lo mejor van a llevar la honra o van a llevar la gloria. Pero lo importante no es que tú te lleves la gloria. Lo importante es que tú y yo hagamos la voluntad del Señor. Y este Jasón que aparece y nosotros lo pasamos como desapercibido incluso en la lectura, como que no le damos importancia a este Jasón, tuvo un valor fundamental. En su hogar se cobijó Pablo y Silas. Lo estaban buscando, estaban alborotando la ciudad estos judíos e iban contra ellos nuevamente como lo que habían vivido en Filipos. ¿Se recuerda lo que ellos vivieron en Filipos hace un tiempo atrás? Nuevamente lo iban a meter preso. Y este Jasón dijo, vengan para acá, quédense aquí. Y Jasón puso la cara por ellos.
Por eso les digo, a veces nosotros somos aquellos Jason y no esperemos nada a cambio. Solamente hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Si buscas lo contrario, puedes obtenerlo. Puedes buscar lugares donde te aplaudan y te agradezcan todo el tiempo. Tendrás el premio, que a lo mejor muchos te van a reconocer por lo que mostraste, por lo que quisiste que exaltaran de ti. Pero no es lo que importa realmente, porque no es lo que yo pueda hablar de ti, lo que nosotros podamos hablar de otro. Es lo importante lo que Dios dice de nuestras vidas. Cómo está nuestro corazón y nuestra motivación para realizar las cosas de Dios. Y a través de eso, la Escritura nos dice que cuando iban por las calles gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es interesante notar que el término utilizado para trastornar en griego es anastato, que significa perturbar, mover de un lugar a otro. En inglés la palabra trastornar se traduce turn upside down, tomar lo de arriba hacia abajo. La verdad es que el pecado trastorna el mundo y el evangelio lo vuelve a su posición recta. Para ellos eso era. Este verbo tiene una connotación de inquietud y conmoción, lo que sugiere que los líderes judíos y los ciudadanos de Tesalónica vieron a los apóstoles como personas que estaban generando un caos en su ciudad, promoviendo ideas subversivas y peligrosas en el mundo entero. Esto era el evangelio para ellos. ¿Pero por qué motivo? Por esto. El pecado, trastornar el efecto del evangelio. El evangelio restaura el eje, restaura la vida de una persona. Hoy día en la mañana conversaba con Josué y yo me gozaba, yo le conté a la pastora y me alegré mucho. Y le pido perdón desde ya a Arturito y a Isaac porque voy a hablar de ustedes. Todos vimos a Isaac cuando llegó hace unos meses atrás. Su condición. Arturito nos pedía que oráramos por él. Y aunque Isaac a lo mejor no entendía mucho de la Escritura, no entendía mucho lo que estaba pasando, Dios fue haciendo algo en él. Dios fue haciendo una obra, transformando ese corazón que cuando usted habla con Isaac, Isaac le puede decir, cuando estaba ya en concepción, estaba perdida su vida. No tenía sentido. No tenía norte. Se levantaba y quedaba desocupado, pero no para hacer cosas buenas. Y cuando conversaba con José me decía, y ahora está trabajando. Está trabajando. Y José me decía, ¿y es bueno para la pega el cabro? Es de esos cabros que los jefes les gusta tener porque lo mandan para allá, para acá, para trabajar. Y eso es lo que hace el evangelio. Restaura lo que estaba perdido. Restaura lo que no tenía esperanza. Transforma la vida del ser humano. Lo que no había nada, lo que nadie daba un peso por alguien, Cristo cambia. El evangelio que usted y yo predicamos transforma al ser humano. Es verdad que el evangelio causa problemas. No se lo puedo discutir. El evangelio causa problemas. Porque expone el pecado, el error y lo condena. Porque eso es lo que hace el evangelio. Nos muestra nuestros errores. Nos muestra nuestras equivocaciones. Nos muestra cuál es nuestro pecado. Y esa es la dirección que llevábamos porque eso produzca nuestro pecado.
separación con Dios, un rumbo distinto, diferente de nuestras vidas. Esta acusación es mucho más grave porque sugiere una agitación revolucionaria y subversiva. Y me gozo por esta acusación que le hacen estos judíos. Estos son los que trastornan, los que, la reputación que ellos tenían o que ellos tuvieron, estos primeros cristianos, que era el poder del evangelio revolucionando vidas. Cruzó todas las barreras sociales, abrió las puertas de las cárceles, despertó un genuino interés entre las personas y motivó adoración hacia Dios. Nuestro mundo necesita cambio y transformación. Amada iglesia, nuestra fe es una fuerza disruptiva que desafía el orden establecido, invitándonos a cuestionar lo que damos por sentado. Cuando nos atrevemos a abrazar esta fe, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en catalizadores de cambio en nuestra comunidad. Tú y yo somos los agentes de cambio que tiene el Señor en esta sociedad, en nuestra comuna, en nuestras familias, en nuestras villas, en nuestros hogares y en nuestras propias vidas. Esta perturbación que ellos hacían no es un caos sin sentido, sino un llamado a la acción. A vivir con propósito y a luchar por un mundo donde la justicia, la misericordia, el perdón, la santidad y la entrega prevalezcan siempre. En cada pequeño acto de bondad estamos participando en una revolución de amor dada por Dios para sanar las heridas que existen en nuestra sociedad. Pablo y Silas no estaban promoviendo una revolución política o social, sino que estaban anunciando la llegada del reino de Dios y la salvación a través de Jesucristo. Cada vez que tú levantas la bandera de Cristo, no estás hablando de un partido político, no estás hablando de querer hacer revolución. Estás hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores que puede transformar vidas. Este mensaje, aunque alentador para muchos, era radical y subversivo para otros, especialmente para aquellos que habían establecido un sistema de poder y control en base a otros valores y creencias. En este sentido podemos entender a la fe como algo que trastorna el mundo. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que aceptar, no es algo que tú aceptas así sin más, sino que implica un cuestionamiento profundo de nuestras creencias y acciones. No es solo creer por creer, no es solo decir por decir, es algo más. Esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar, a poner en pie cuáles son nuestras creencias y convicciones y poder accionar a través de la fe que entrega el Señor. Así como una transformación radical de nuestras vidas. Y cuando hablamos de una transformación radical, no es que tú y yo seamos cristianos a medias, cristianos de día domingo o cristianos de los primeros 3 días de la semana donde estamos con el kida arriba, sino que nosotros debemos ser cristianos todos los días. Amén. La fe nos lleva a replantear nuestras prioridades y valores, a cuestionar las estructuras de poder y dominio en nuestra sociedad, a comprometernos con la justicia y la paz, a buscar la reconciliación y la solidaridad
solidaridad con los demás. El mundo necesita ser transformado. Vivimos en un mundo herido por la violencia, la injusticia, la desigualdad y la falta de sentido. La fe, entendida como una fuerza de cambio y renovación, nos llama a participar en la tarea de sanar y construir un mundo más justo y humano. La fe nos invita a ser agentes de transformación, aportando nuestro granito de arena en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Amada iglesia, el mundo necesita ser transformado y esto necesita urgente un tornillo que lo afirme. Si el mundo necesita ser transformado, nuestro púlpito también. Pero recordemos esto. El Evangelio no cambia el mundo cambiando primero las leyes o las estructuras políticas como algunos piensan. El Evangelio cambia el mundo porque transforma el corazón humano de uno en uno. Cuando un corazón se rinde a Cristo, ese hombre o mujer se convierte en un mejor ciudadano. Es un jefe más justo, un empleado más honesto, alguien que ama al prójimo. Así es como los cristianos trastornamos el mundo entero. No es a nuestra manera, sino que a la manera de Cristo. Cuando tú y yo dejamos que esta fe actúe, que Cristo actúe en nuestras vidas, somos mejores hijos, somos mejores padres, somos mejores vecinos. Amén. Debemos dejar que Dios transforme. A veces queremos y confiamos en el presidente de turno, en el gobierno de turno para que cambien las cosas. Cambiemos nosotros. Dejemos que esta palabra transforme nuestras vidas, como lo hizo en aquel lugar. Amén. Verso 7. El conflicto que se genera, la lealtad absoluta, a los cuales Jasón ha recibido. Estos judíos lo acusaron. Fueron allá donde las autoridades le dijeron, ¿saben qué? Jasón los guardó. Es como que alguien dijera, tú llevas unos invitados, llevas unos cristianos, se están escondiendo, todo eso. El Arturo los tiene. El hermano Juanito lo escondió. El Patito se los llevó a su casa. Allá están ocultos. Eso fue lo que hicieron esos judíos. Y todos estos, y le dice, más encima, los escondieron y más encima, estos contravienen los decretos de César. Los líderes judíos debieron inventar una acusación que la escucharan los gobernantes de la ciudad. ¿Y por qué motivo? Para Roma los desacuerdos teológicos eran irrelevantes. A ellos no les importaban las discusiones teológicas que tenían los judíos con Pablo. Pero la deslealtad al imperio era una ofensa capital. Por eso ellos dicen estos contravienen los decretos de César. Los judíos usan esta acusación con malicia, evidenciando su bancarrota espiritual que ellos tenían. Como a veces nosotros también hacemos las mismas cosas. También vivimos en bancarrota espiritual y decimos, no escuchen al pastor. No escuchen a tal hermano o tal hermano. O sea, ¿qué tanto va a ser? ¿Qué tanto hay que ser radical para buscar la palabra del Señor? ¿Qué tanto de fe en estos tiempos? ¿Por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que tener amor? A veces nos ponemos igual como estos judíos.
jodidos, como dice la pastora. Al igual que estos líderes religiosos, nosotros también corremos el riesgo de caer en una bancarrota espiritual, cuando nos sentimos dueños de la verdad y nos resistimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Pablo y Silas no promovían una sedición armada, sino la llegada del reino de Dios. Sin embargo, su lealtad a un rey superior resultaba radical y sospechosa para el sistema de poder establecido. Amada iglesia, si nos molestamos cuando Dios altera nuestros planes o nuestra teología estructurada, estamos reaccionando con esa misma resistencia defensiva cuando el Evangelio nos exige salir de nuestra comodidad. En un mundo que a menudo desafía nuestras creencias, esto nos recuerda que la fe puede ser una luz en la oscuridad. Cuando Jasón eligió acoger a los discípulos, su valentía sigue resonando en nuestro tiempo, enseñándonos que ser fiel a nuestras convicciones requiere sacrificio. Requiere un sacrificio tuyo y mío. Ser verdaderos cristianos, debemos sacrificarnos. Si nos confundimos o tememos las consecuencias de vivir nuestra fe, este texto nos consuela y desafía a la vez. Nos consuela recordar que nuestra prioridad es otra muy distinta a la que el mundo tiene. Y desafía a mantener una valentía, perseverancia y coherencia en nuestra fe vivida a diario. Caminemos con integridad, buscando la dirección de Dios. Y recuerda que la fidelidad tiene consecuencias, pero también tu fidelidad, mi fidelidad al Señor, también tiene un sentido y una esperanza. Amén. Amada iglesia, los líderes judíos no concluyeron este pasaje diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esa es exactamente la raíz del problema hoy en día. El mundo no se molesta si decimos que Jesús es un Salvador. Si decimos que Jesús es un amigo o es un maestro. El mundo se molesta cuando demostramos que Él es el Rey absoluto. El mundo se ofende cuando vivimos demostrando que Él es el Rey, que Cristo es la puerta, que Cristo es la esperanza, que Cristo es el único que da y por Él obtenemos vida eterna. De eso se molesta el mundo. Que Él es por encima de las leyes de nuestra cultura, esa es la verdadera lealtad que cuesta mantener. Declarar a Jesús como Rey significa que ninguna ideología actual, ninguna filosofía humana, contemporánea, moderna o corriente política tiene la última palabra sobre cómo vivimos, cómo pensamos o cómo amamos. El Evangelio nos da una cosmovisión completamente nueva que desafía las estructuras modernas. Eso es el Evangelio. Por encima de toda filosofía humana, por encima de toda ley política, Cristo es nuestro Rey. Amén. Los últimos dos versos vemos en esta imagen el sacrificio práctico, el caso de Jasón. El riesgo, ¿cuál era? De hospedar a los apóstoles, abre su casa a algo diferente, a algo que no estaban acostumbrados en aquella época. Las consecuencias. Abre su casa, el riesgo, la consecuencia, es arrestado injustamente y afrentado políticamente. Porque aquellos hombres
tenían que defender el honor del emperador y el cuidado de evitar cualquier posible sedición. La comunidad tuvo que intervenir. ¿A qué costo? Pagar la fianza garantiza con su propio dinero que Pablo y Silas abandonaran la ciudad. Al pagar esta fianza, Jasón estaba dando una garantía legal con su propio dinero y quizás su propia vida, de que Pablo y Silas abandonarían Tesalónica y no causarían más alborotos. Es por eso que Pablo escribe después en 1 Tesalonicenses 2:18, no pudo regresar a verlos aunque quería. Jasón pagó el precio para que sus líderes estuvieran a salvo y el evangelio tuviera un impacto mucho mayor y corriera en otras ciudades. Este es el nacimiento de una iglesia bajo fuego, que desde el primer día aprende lo que significa sufrir por el nombre de Jesús. Y a veces nosotros queremos que sea todo fácil. Queremos las rosas sin cultivarlas, sin podarlas. Queremos que nuestra vida sea todo feliz. ¿Sabe que debiéramos, si queremos una vida así, debiéramos ir a vivirnos al mundo de Bills y Pap? Ahí Bills vive tranquilo, hace lo que él quiere, pero no es la vida de un cristiano. Y aunque a lo mejor toda nuestra vida nos lleve sacrificando o a hacer sacrificios, yo debo seguir, mantenerme firme. Esta iglesia comienza de esa forma, a fuego, inmediatamente, oposición. Aceptan a Cristo, pero ellos al tiro presos. Y por predicar el evangelio, no por malas decisiones que tomaron, sino por predicar el evangelio. Por eso esto nos anima, nos impulsa a que no estamos solos y que la fe se vive en gestos prácticos, no solo en palabras. Si hoy nos preocupamos en defender a alguien, en pedir ayuda o arriesgar nuestra reputación por el bien de otros y por el bien del evangelio, este texto nos anima a ser valientes y solidarios. A Jasón no le importó. Y usted vea en su Biblia si este hombre pidió alguna vez, oye, yo hago esto, Pablo, pero tú tienes que nombrarme. No, no aparece. Aparecen otros hombres, otras ciudades después, pero Jasón nunca más apareció. Pero sé que fue un hombre generoso, desprendido, honesto, que cuando tuvo la oportunidad de estar ahí, él la aprovechó y lo hizo. A riesgo de su propia vida, pero eso no le importó. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos para que no se burlen de nosotros? Para que no digan nada de nosotros. El evangelio no cambia el mundo, cambiando primero las leyes o las estructuras políticas de arriba hacia abajo. El evangelio cambia el mundo porque transforma el corazón humano de cada uno de nosotros. Un corazón rendido a Cristo se convierte en un empleado honesto y alguien que ama al prójimo. Se convierte en un jefe más justo y un mejor ciudadano. Así es como los cristianos trastornaron el mundo, participando en una revolución de amor para sanar las heridas que tenía aquella sociedad, para sanar a aquellos y llamar a aquellos a la salvación, aquellos que estaban perdidos. Está en ti y en mí elegir la disrupción,
aquello que cambia, aquello que transforme. Es tu cristianismo, el cristianismo que tú y yo vivimos, una fe cómoda que encaja en la cultura, o una fe que desafía tu entorno. Y tú sabes que cuando hablamos de encajar, hablamos que estamos practicando aquellas cosas que el mundo practica. Hablamos como el mundo habla. Hablamos y pensamos como el mundo piensa. Nos dirigimos como el mundo actúa y hace. Pero cuando tu entorno tú lo cambias, cuando tú transformas, cuando tus mismas amistades pueden decir, ¿sabes qué? Antes este era así, pero hoy es una persona diferente, transformada, cambiada. Y no porque en la iglesia el pastor les lavó el cerebro, no porque el pastor los llamó adelante y les tiró un rocío santo, no porque el pastor amasó en sus cabezas con harina o usó un fuego extraño para que sus vidas sean cambiadas, sino que es porque la palabra está transformando nuestras vidas. Es porque la palabra transforma nuestros corazones y nos saca aquella manera mala de vivir que teníamos y nos quiere enrilar para una manera diferente. No te conformes con encajar en esta sociedad. No te conformes con encajar en la universidad, en el trabajo donde estás. No te conformes con encajar con ellos, porque ellos no te dan nada. Al contrario, quieren seducirte, quieren tentarte. Si el pastor no está aquí. Si tu esposa no está aquí, no te ve. Sí, el pastor no te ve. Los hermanos no te ven. Tu esposa no te ve. Tus hijos no te ven. Tus padres no te ven. Pero hay uno que es poderoso y que te ve todo el tiempo de nuestras vidas. Aunque te vayas muy arriba, ahí está Dios. Y aunque muy abajo te puedes esconder, ahí también está Dios. Por más que queramos escondernos, Dios te pilla ahí aún en la pampa, como decía Josué. Ahí estaba Dios mirándonos. No queríamos a lo mejor algunos de ustedes saber nada de Dios, pero ahí estaba Dios mirándonos, cuidándonos, salvando nuestras vidas, poniendo vallado, resguardo. Y aunque nosotros no queríamos saber nada de Dios, Dios sí estaba queriendo saber de nosotros. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo podemos someter nuestras vidas, complacer al Rey de Reyes en nuestras áreas específicas de nuestra vida. Tu lugar de trabajo, la universidad para aquellos que estudian, nuestras finanzas, que también a veces nos cuestan entregarle al Señor. Decimos, todo lo demás queremos para Dios, pero en esto nos cuesta confiar en Dios. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestra propia vida. Amada iglesia, quiero invitarte a que vivamos de tal manera que las personas puedan decir de nosotros, puedan decir de ti. Si tú haces un ejercicio, cuando llegues a tu casa o a tus compañeros de trabajo, que ellos puedan decir esto de ti. Estos son los que trastornan el mundo. Queremos que las hermanas que vienen solas, quieren que sus esposos lleguen. ¿Cuántos quieren que sus esposos lleguen?
¿qué pensarán ellos de nosotros? ¿Qué pensarán ellos de uno? ¿Estaremos trastornando sus vidas con nuestro ejemplo? ¿O somos aquellas, o son aquellas mujeres tóxicas que en vez de entregar amor, siempre dejan peleado, como acá le llaman? Somos aquellos hombres nosotros que trastornamos y trastornamos a nuestras esposas, porque pucha que las hacemos sufrir, en vez de que ellas puedan ser felices y llevarlas cada vez más a Cristo. Les invito a que podamos reflexionar, preguntarle a Dios, ¿somos aquellos hombres? ¿Somos aquellas mujeres? ¿Somos aquellos jóvenes y señoritas? Incluso los niños, somos aquellos que estamos trastornando el mundo entero, no con nuestro mensaje, sino con el mensaje de Cristo. Y si hasta aquí no lo hemos hecho, y sabemos que hay áreas de nuestra vida que no están entregadas completamente al Señor, les invito a que las entreguemos, a que podamos, con lo poco o lo mucho que podamos saber, podamos trastornar esta sociedad, estas vidas, la vida de cada uno de nosotros. Que esta palabra quede en nuestra vida, quede en nuestros corazones y que tengamos una meta. Yo quiero trastornar. Yo quiero con mi ejemplo trastornar. Con mi dedicación trastornar. Con mi entrega al Señor quiero trastornar. Con mi perseverancia, que a lo mejor es cuálida, pero yo no quiero faltarle más y fallarle más al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Eres bienvenido a sumarte al cambio. Parece un eslogan político. Pero Dios nos invita a que podamos ser transformados